Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un viernes más del curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales, dirigido por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja desde la ciudad de Cartagena, la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hoy con la clase número 7, el pase, concepto, clasificación y propiedades. Además de la Sociedad Espiritista de Cartagena, hacen parte de este estudio FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Los Sembradores del Camino de Bogotá y CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta. Además de invitados nacionales e internacionales, sean todos bienvenidos. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento. Así que les pido que se unan conmigo de pensamiento y emoción para elevar al plano espiritual superior esta solicitud de acompañamiento, de sustentación, especialmente para nuestro disertante del día de hoy, Álvaro Vélez, para que su verbo sea fluido, para que pueda transmitirnos eso que él ha preparado con tanto cariño y que salgamos todos, encarnados y no encarnados, fortalecidos de esta reunión. Muchas gracias y que así sea. Álvaro, la palabra es tuya. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Gracias, un saludo a todos, saludo de la directiva y de los trabajadores de la Sociedad Espírita de Cartagena, dando gracias por esta oportunidad, donde nuevamente nos reunimos para compartir estas importantes enseñanzas que nos trae la doctrina espírita, codificada por el maestro Hipólito León de Nizar Rivel, Allan Kardec. Y como continuamos con el curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales, en la clase número 7 sobre el pase, vamos a ir ya entrando en materia para repasar lo que es el concepto de pase, su clasificación, sus propiedades y efectos. Como de costumbre, con esta presentación partimos así, recordando una de las imágenes que más se utilizan, alusivas al Maestro Jesús, guía, modelo y conductor de esta humanidad. Jesús imponía las manos y leemos: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está moribunda, te ruego que vengas y le impongas las manos para que se sane y viva. Y Emmanuel, en el libro Camino, Verdad y Vida, nos recuerda que Jesús imponía las manos a los enfermos, les transmitía los bienes de la salud. Su amoroso poder conocía los pormenores y los menores desequilibrios de la naturaleza y los recursos para restaurar la armonía indispensable. Indudablemente que Jesús, un espíritu sabio de muy altas calidades espirituales, tenía ese amoroso poder que le permitía conocer los menores desequilibrios de la naturaleza humana, fueran de carácter orgánico o de carácter espiritual. Y por supuesto manejaba los recursos para restaurar la armonía que se hubiera perdido, una invalidez, una, una enfermedad, como vimos a través de la historia, los numerosos actos que él realizó y que a la luz de la religión es considerado milagro. Entonces vemos cómo él manejaba estas energías e indudablemente en la escuela apostólica dice que reconociendo esa virtud los apóstoles pasan en poner las manos fraternas en nombre del Maestro y se tornaban instrumentos de la divina misericordia. En Hechos de los Apóstoles pues también leemos muchos de estos pasajes en donde después de la partida del Maestro Jesús, su retorno al mundo espiritual, ellos fueron asumiendo y desarrollando estas potencialidades y estas facultades, entre ellas la de aplicar pases de ayuda, de sanación. Y en cuanto al concepto, actualmente, dice Manuel, en el espiritismo tenemos de nuevo el movimiento socorrista del plano invisible. Sí, porque realmente cuando hay una actividad de pases en una institución espírita, lo que hay ahí es un movimiento socorrista de
grandes colectividades de espíritus desencarnados de distintos niveles, de distintas jerarquías, se puede decir, y de distintas funciones para amparar a la institución en la cual se está aplicando la actividad del pase, por la imposición de las manos. Los pases como transfusión de fuerzas psíquicas en que preciosas energías espirituales fluyen de los mensajeros de Cristo, es decir, los espíritus del bien, hacia los donadores, que son los pasistas, y hacia los beneficiarios, que son los que asisten, acuden a las instituciones en busca de una ayuda a través de la fluidoterapia. Entonces aquí se combinan los tres grandes elementos, ¿no? Las preciosas energías espirituales que fluyen del mundo espiritual superior, llegan a la institución, se canalizan hacia los pasistas y ellos, mezclándolas con su magnetismo personal, la canalizan hacia los pacientes. Esta frase de Emmanuel también en el libro Camino, Verdad y Vida. Vemos entonces que el pase espírita es una transfusión de energías psíquicas y espirituales que alteran el campo celular. Antes que una técnica, es un acto de amor. Vemos así como, a la luz de la doctrina espírita, el pase más que una técnica que se puede aprender y que es necesario también aprenderla y conocer sus pormenores del por qué se hacen ciertos movimientos en ciertas partes del cuerpo. Igualmente es tenido en el fondo como un acto de amor, de ayuda, de entrega hacia el necesitado. Ha existido durante la historia de la humanidad. No fue inventado por el espiritismo, pero es estudiado y aplicado por el espiritismo. También vemos esta otra frase que habíamos visto: cuando dos mentes se sintonizan, una pasivamente y la otra activamente, se establece entre ellas una corriente mental cuyo efecto es el de plasmar las condiciones ideales para que el ser activo, que es el pasista, logre ejercer una influencia sobre el ser pasivo. Entonces, entre los dos, en el momento de la aplicación del pase, se va a establecer una corriente en donde se supone que el que está actuando como pasista tiene un buen potencial energético y el que asiste como beneficiario tiene alguna carencia de tipo energética. Por lo tanto, no se justifica que un pasista está deficiente, está debilitado, está enfermo, intente convertirse en un agente activo cuando realmente puede estar en un momento dado necesitado. Por eso en las instituciones espíritas organizadas hay un control, hay una disciplina, una organización sobre el equipo de pasistas. Ese fenómeno se denomina magnetización, proceso por el cual el hombre, emitiendo por su voluntad energía propia, actúa sobre los cuerpos animados e inanimados, como también en el ser humano. Por supuesto que para nosotros no tiene ninguna aplicación o justificación intentar dar pases a un cuerpo inanimado, a excepción de la fluidificación del agua, ¿no? En la antigüedad, los magnetizadores utilizaban esta energía para magnetizar objetos, pero no tiene ninguna finalidad útil dentro del movimiento espírita, solo que la magnetización del agua con fluidos que vienen del mundo espiritual más los fluidos de los pasistas producen un efecto benéfico que al ingerirla pues va a transmitir todas esas energías en la parte interna del cuerpo físico. Entonces, resumiendo todas las definiciones, porque hemos visto muchos cursos, muchos libros, en donde dan las más distintas definiciones y más que una definición, lo importante es que tengamos claro el concepto de pase, que es una transfusión de energías, transfusión de fuerzas psíquicas, transmisión de fuerzas espirituales, donación de fluidos espirituales y magnéticos, donación de bioenergía. Una donación es un acto de amor, de servicio y de entrega en favor de un necesitado. ¿Y por qué tiene esta característica? Porque no tiene una finalidad comercial, no hay un interés personal ni un interés institucional, no tiene valor, no se puede cobrar por la aplicación del pase en las instituciones espíritas. Sí se sabe que hay otras disciplinas, otras creencias, otras técnicas
y con otros enfoques más que todo de carácter del donante encarnado, sin tener en cuenta a los donantes desencarnados, en donde consideran que la aplicación de una energía puede tener un costo, porque piensan que es un trabajo, un servicio, un esfuerzo personal, y en su creencia pues establecen tarifas para la aplicación de una bioenergía. La primera clasificación parte del concepto de Kardec, ¿no? Cuando se refiere al magnetismo espiritual, al magnetismo humano y al magnetismo mixto. Y dice en el libro de los medios, la fuerza magnética reside en el hombre sin duda, pero es ampliada por la acción de los espíritus que acuden a su llamado de auxilio. Según su origen, la acción magnética puede producirse en tres formas. Ya esta es como la clasificación más general. El pase espiritual, que es las energías que vienen de los espíritus. El pase magnético, que son las energías del individuo. Y el pase mixto, en donde se combinan las energías de los espíritus y las energías del pasista, como se produce en las instituciones espíritas. Es el pase mixto el que se aplica en nuestras instituciones. Entonces, en cuanto a los tipos de pases, vamos a ir viendo lo siguiente. Pases frontales, ¿no? Esta es como una especie de generalidad, no tanto la técnica, porque el tema de las técnicas del pase la vamos a ver en la siguiente clase, pero ya hoy vamos a tener una base, ¿no? Los pases frontales, como su nombre lo indica, es cuando el pasista se coloca enfrente del paciente, pero eso no impide de que puedan ubicarse en la parte posterior del paciente, ¿no? Porque pueden haber casos de un enfermo, alguien que está boca abajo o por alguna otra circunstancia, se le está dando un pase a un paciente frontal, el pasista está delante de él y puede necesitar un complemento en algunos tipos de técnicas o en algunas situaciones en donde puede venir un segundo pasista y se coloca detrás del paciente, aplicar la energía complementaria de la parte posterior del individuo. Igualmente, hay algunas instituciones, algunas láminas que muestran los llamados pases laterales, en donde la persona se coloca, el pasista, al lado del paciente y coloca una mano por delante y una por detrás a nivel de la cabeza, o a nivel del tórax, o a nivel del abdomen, o hace un movimiento longitudinal de arriba abajo con sus dos manos, una por delante y otra por detrás, pero es lateral, se considera lateral por la ubicación del pasista. También están los pases longitudinales que son de gran proyección de arriba hacia abajo, en donde las manos del pasista recorren desde la cabeza hasta una determinada región del cuerpo, ¿no? Ya sea hasta el tórax, el abdomen, la pelvis. En algunos casos utilizan un pase longitudinal hasta las extremidades, en caso de que el paciente esté acostado, ¿no? Y se puede hacer un pase a lo largo, por eso se llama longitudinal. También están los pases transversales, que muy poco se utiliza esa técnica en movimiento espírita organizado. No se descarta que hayan instituciones que utilicen distintas modalidades. Los pases circulares, y lo indica cuando en la mano del pasista o las dos manos están haciendo un movimiento circular, sea lento o sea rápido. Cuando es lento es para fijar una energía en un sitio determinado, y cuando es rápido es para dispersar energías. Ya lo veremos más adelante. Los pases perpendiculares, que por su nombre lo indica, son contrarios a la línea vertical y no conocemos para qué se utilizan, digamos, pues no hay ninguna técnica espírita que utilice esos pases llamados perpendiculares. Los pases dispersivos, que generalmente pueden ser los circulares, que se hacen en una forma rápida para dispersar energías negativas que pueden estar en
determinado lugar, órgano o parte del cuerpo. Y en la imposición de manos, como está en la lámina esa, con una sola mano o con ambas manos, hay imposición sencilla o imposición doble para fijar energía, y que dentro del movimiento espírita colombiano organizado bajo la Confederación Espírita Colombiana, CONFECOL, se está usando este movimiento después de una dispersión, una doble imposición de manos en lo alto de la cabeza, en el centro coronario, desde donde se indica que las energías van a penetrar por ese centro superior y se va a esparcir por todos los conductos energéticos y van a hacer un recorrido por los otros centros de fuerza, llegando a transmitirse a través de los centros de fuerza hacia el perispíritu o hacia la parte física donde se requiere. Pueden ser lentos o rápidos, los pases pueden ser cercanos o lejanos, y también hemos encontrado que hablan de los llamados pases fríos, cuando las manos están lejos, o calientes o cálidos cuando las manos están cerca del cuerpo, pero esto obedece ya a unos criterios, digamos, más desde el punto de vista del magnetizador encarnado, porque existen todo este tipo de técnicas, y el llamado soplo, que es la aplicación de energías espirituales de alto nivel y que lo utilizan los espíritus en el mundo espiritual, digamos que para proyectar energías del alma, pero ya entenderemos que sea encarnado o desencarnado quien pretende aplicar energía con el soplo, tiene que tener una buena higiene mental, una buena higiene espiritual, moral, y muy buena salud, y se puede decir un buen aliento, ¿no? Una salud completa, que es muy delicado intentar aplicar estas energías porque podemos, por el contrario, pues transmitir energías que pudieran ser perjudiciales, pues no se domina ese campo, pero en el mundo espiritual hay espíritus que, teniendo una gran elevación, pueden, digamos, transmitir esta energía a través del soplo, y que hay algunos libros que hablan del soplo frío cuando es de lejos, el soplo caliente cuando es más cercano. Solo para mencionarlos, y repito, no se están utilizando todas estas técnicas, ¿no? Pero hay otros países, otras instituciones que tienen mucha diversidad de fases. En cuanto a los efectos, vamos a ver que muchos de los pases que se dan en las instituciones buscan el efecto de limpieza. Principalmente cuando nosotros vamos en busca de un pase, o cuando se da un pase en una institución, normalmente la persona puede llegar con energías densas, impresas o aplicadas en sus centros de fuerza, o podemos tener energías densas en el fluido vital, o en el perispíritu, o en algún órgano, ¿no? Generalmente cuando hay efectos obsesivos, cuando hay efectos perturbadores, como vimos de una de las clases anteriores, los espíritus obsesores pueden a lo largo del tiempo colocar fluidos densos, o si la persona tiene un vicio, en la práctica de ese vicio y en el hecho de frecuentar ambientes en donde se practica un vicio o sitios muy pesados, absorbemos, como el perispíritu tiene la capacidad de absorción, solemos absorber fluidos por donde vamos, en la vía pública, en los transportes públicos, en las oficinas, en las instituciones, y en sitios de diversión, sitios de aglomeración. Digamos que es un campo que no manejamos muy bien, ¿no? Que tenemos algunas ideas, pero que no sabemos controlar disciplinadamente. Todo esto vamos atrapando energías, y con nuestra propia pensamientos y vocabulario y conducta generamos energías densas que se pueden quedar allí condensadas en el perispíritu, en el aura, en los centros de fuerza. Y entonces, cuando nos dan un pase, pues
se da una limpieza como una ayuda que no es una curación ni una sanación definitiva, ¿no? Y entonces tenemos esa limpieza, por lo tanto hay una higienización. Los pases son higienizantes, dispersivos, se dispersa pues estas energías densas. Pueden ser calmantes, tranquilizantes. Muchas personas que van a un centro espírita con una gran problemática, digamos que muchas veces no se curan, no se sanan así, pero salen de los pases calmados, tranquilizados, se le hace una ayuda externa, porque el pase no es sino una ayuda externa. La ayuda propia la debe conquistar el paciente con su propio mejoramiento espiritual, pero cuando llega una persona nerviosa, alterada, ansiosa, preocupada, asustada, etcétera, digamos que los pases pueden ser también calmantes, relajantes, armonizantes, equilibrantes. Igualmente pueden ser revitalizadores cuando la persona tiene una deficiencia orgánica, una desnutrición o tiene un caso de vampirismo, está siendo víctima de una influencia vampirizante en donde los espíritus obsesores pueden estarle sustrayendo energías con su acercamiento. No necesariamente quiere decir esto que, como dijimos, el espíritu actúe como un vampiro que a través de su boca está absorbiendo un fluido, sino basta que él se acerque, abraza a su víctima y que en ese abrazo o en esa aproximación le está sustrayendo energías. Entonces la persona llega debilitada, se le da el pase y el pasista recibe igualmente fluidos, digamos, procedentes del pasista, ¿no? Por eso se consideran revitalizadores. También pueden ser curativos en los casos en que hayan las condiciones apropiadas para que se dé esta curación. Buenas condiciones de la institución, buen ambiente, buenas capacidades y facultades del pasista y merecimiento de parte del paciente, ¿no? Para que se dé una curación que puede ser rápida, puede ser lenta. También se pueden dar los pases desobsesivos, pues por supuesto, en el caso de la actividad de desobsesión, que al paciente en un local distinto a donde se están recibiendo la comunicación de los espíritus obsesores, se le están aplicando energías de limpieza, sea el mismo día o sea un día distinto, se le hace una limpieza, una higienización del centro coronario, centro frontal y por extensión los demás centros de fuerza porque están interconectados y se producen unas desconexiones o se le retiran fluidos que los obsesores han colocado. Entonces, allí entra dentro de la actividad de desobsesión. También hemos visto en los relatos de las obras de André Luis y de Manuel Filomeno de Miranda, específicamente, cómo los espíritus, ya aplicando pases en el mundo espiritual, pueden hacer que en un caso de necesidad se le apliquen energías adormecedoras a una entidad que está muy alterada o en algunos casos sea necesario producirles una hipnosis para, por ejemplo, que recupere una memoria de una vida anterior, o como hay espíritus obsesores que producen un efecto hipnótico sobre otro, obsesión de un espíritu sobre otro. Pero casos de espíritus muy alterados, cuando ya están recogidos en los puestos de socorro o en las ciudades espirituales, como describe André Luis en las cámaras de rectificación que llaman allí, cuando un espíritu se altera, digamos que son enfermos mentales, le pueden hacer pases calmantes y, si es necesario, adormecedores.
Pases regresivos los utilizan en el mundo espiritual. Acá no se utilizan, ¿no? Porque ignoramos este campo. Digamos que tenemos unas nociones generales, pero el dominio de este manejo de estas energías está en el mundo espiritual, de los espíritus que durante mucho tiempo han hecho cursos y capacitaciones y saben aplicar ciertas energías en los desencarnados para hacerles recordar existencias anteriores cuando se está esclareciendo un caso o quieren orientarlo, quieren adoctrinarlo, o están rebeldes, etcétera. Entonces le aplican unas ciertas energías que les hacen revivir imágenes o se las proyectan, en donde ellos empiezan a ver, primero recobran su personalidad anterior, en donde cometieron un crimen, un delito, una falla, para que acepten lo que se les está diciendo y se consideran inocentes o se consideran víctimas. Entonces hay que recurrir a mostrarles qué fue lo que ellos hicieron y se impactan cuando ven o proyectado en una tela fluídica o en su tela mental o recobran esa personalidad lo que hicieron. Entonces allí digamos que se convencen de que tienen que aceptar su responsabilidad y que tienen que cambiar. Entonces son energías regresivas. Y desvinculantes son las energías, primero, cuando se trata de desvincular a un obsesor de un enfermo. Y en ese caso le aplican energías que rompen estos hilos, estos cordones, estas conexiones, estos contactos. Dicen que aplican microchips fluídicos en el cerebro, etcétera. Entonces, utilizan este tipo de pases disolventes dispersivos para desvincular a un obsesor que tiene una simbiosis con un enfermo, ¿no? Encarnado o desencarnado, o cuando la persona está próxima a desencarnar, pero se aferra mucho todavía al cuerpo físico, pero ya que han determinado que no tiene posibilidad de sanarse y de recuperarse, entonces le dan energías disolventes de los lazos fluídicos para ayudar a la persona en su desencarnación. Esta actividad no le corresponde a los encarnados, como se comentó en el caso que contó Abel, de que un cierto grupo de espíritas iban a otra parte cuando había un moribundo, se puede decir, para ayudarlo a desencarnar. Eso no se aplica, no se usa, no conocemos. Y ese papel no lo hacemos los encarnados, lo hacen los desencarnados que tienen el conocimiento exacto, porque hasta la ciencia se equivoca cuando le dan pocas horas o pocos días de vida a una persona y resulta que la persona se recupera. Entonces, ¿cómo vamos a intentar aplicar un supuesto, un hipotético pase desvinculante para ayudar a la persona a desencarnar cuando no sabemos por dónde va esta historia y este proceso, ¿no? Entonces, el pase mixto, que es el que más se utiliza, dice que el fluido que transmitimos en el momento del pase es una suma de nuestras energías físicas, o sea, magnética, se puede decir, resultado de nuestra alimentación, porque nuestro fluido vital, nuestras energías vitales, son una mezcla de lo que comemos, de los hábitos que interfieren físicamente en nuestro organismo, y se suman los fluidos sutiles que realmente son cualificados de acuerdo con nuestro comportamiento moral, es decir, que nuestros pensamientos, sentimientos, vocabulario y conducta actúan sobre y modifican o le dan una calidad determinada a los fluidos que transmitimos, más el fluido donado por los espíritus desencarnados. Entonces lo que se está dando es una mezcla de energías, unas que proceden de nuestra naturaleza orgánica, el bioplasma, ¿no? Los fluidos sutiles, que a veces no son tan sutiles, pero que pueden emanar de una mente enferma o de unos sentimientos
bajos, etcétera, o de los vicios, ¿no? O de las virtudes que la persona tenga. Y a eso se van a sumar los fluidos de los espíritus benefactores para producir esta famosa lámina que algún artista creó para interpretar gráficamente lo que sucede en una actividad, en una sala de pases, una cámara de pases, como llaman algunos, en donde están los pacientes, los pasistas y la ayuda espiritual en medio de un ambiente de muy buenas energías. Entonces, vemos que el pase espírita propiamente ya tiene un calificativo porque está enmarcado dentro de los principios de la doctrina espírita. Se aplica indudablemente en el seno de una institución espírita, en donde hay, como hemos visto innumerables veces, una organización, una disciplina, una regularidad en la actividad de pases. Y el pasista no es un extraño, no es una persona que llega allí de cualquier parte a decir que ya es pasista y viene a dar pases y que le den permiso de dar pases ese día. Tiene que tener una pertenencia, una vinculación, es la que va a garantizar que ese pasista es conocido por la directiva, por el director o la directora de la actividad de pases, hace parte del equipo. Y esta vinculación es importante porque igualmente la persona va a estar amparada por los espíritus que trabajan en ese centro, que son los mentores de la institución. Y por lo tanto, no es recomendable, salvo unas excepciones, en un caso apremiante, de que un pasista de un centro espírita de pronto aparezca en otra institución y vaya a dar pases o a ejercer mediunidad, porque no está, digamos, sintonizados con el equipo espiritual de una determinada institución. Es decir, que lo ideal es que el pasista lo sea en su propia institución, porque ya por esta vinculación hay una conexión, hay un amparo, se conocen los unos a los otros, los espíritus forman un equipo con el pasista, el pasista forma un equipo con los espíritus desencarnados, han sido preparados en la noche anterior. Hay una, digamos, una interdependencia de los dos equipos, el equipo espiritual y el equipo de los encarnados. Y esto no quita pues que eventualmente pudiera haber una visita de un pasista que está en otra institución y se presenta un caso necesario, etcétera, ¿no? Pero son casos excepcionales. Normalmente el pasista da pases en su propia institución, y ya habíamos visto que pueden haber excepciones en donde se traslada a una clínica, a un hospital, a dar un pase por necesidad, o en su hogar, una necesidad que se presente. El mundo espiritual no es cerrado ante estas eventualidades, porque el mundo espiritual es comprensivo de todas estas situaciones que se pueden presentar. Pero es importante esta vinculación. Y el pasista, por supuesto, que tiene que tener conocimiento, capacitación, una trayectoria doctrinaria, una disciplina, un trabajo de mejoramiento constante, y pertenecer o estar investigando o asistir a seminarios, congresos, reuniones de actualización, que son también saludables cuando hay intercambio entre una confederación, unas federaciones que organizan eventos, foros, encuentros para retroalimentarse. Y en estos foros, en estos encuentros, estos eventos interinstitucionales coordinados por una federación o una confederación, ayudan a corregir errores y a unificar criterios y unificar términos y unificar técnicas. Y por supuesto el pase debe ser gratuito, tiene que haber un desinterés, porque en el movimiento espírita, en el espiritismo verdadero, digamos, podríamos decir,
no se cobra ningún servicio, solamente se cobran, digamos, la venta de libros, digamos, las cuotas de afiliación que una persona puede tener a un centro espírita. Hay instituciones en otros países que no tienen esa cuota de donación, que puede ser voluntaria, puede ser fija, ha sido preaprobada en asamblea, etc. Entonces no hay un cobro, es un servicio gratuito y hay un desinterés y es tomado como un servicio. Bueno, entonces el pase espírita dentro de una institución organizada consiste en la aplicación de bioenergía a un paciente actuando directamente sobre él de diferentes maneras, como hemos visto. Esta lámina puede ser un repaso como revitalizador, recomponiendo las energías perdidas, dispersando fluidos negativos, auxiliando en la cura de enfermedades a partir del reequilibrio del cuerpo espiritual o perispíritu. E igualmente también el reequilibrio del cuerpo físico, las células desgastadas, por ejemplo. El pasista como agente intermediario y donador debe estar física, psíquica, emocional y moralmente saludable y, como vemos, por supuesto, equilibrado. Este es como un adelanto de una de las clases en donde vamos a ver más detalladamente pues, las características, condiciones y preparación de un pasista, que influye en su preparación y en sus condiciones su alimentación, aunque la doctrina espírita no es estricta, digamos, en hablar de alimentación vegetariana, alimentación carnívora, etcétera. No, digamos, no hay una reglamentación, no hay una prohibición, solo una alimentación sana, ¿no? La higiene del pasista que se presenta una tarea en buena presentación física, en donde también debe haber tenido un buen sueño, un buen descanso, un buen reposo, y por supuesto no puede haber un pasista que sea tomador de alcohol, fumador, utilizar drogas, drogadicción, ¿no? Sexolatría o desviaciones sexuales, desórdenes en el campo de la sexualidad, etcétera, porque todos estos elementos terminan reflejándose en sus condiciones mentales, vibratorias, energéticas, y acarrean, en el caso negativo, compañías indeseables que se pueden mezclar de una manera inapropiada en la calidad de sus fluidos, porque no se justifica un pasista que ingiere alcohol, que tiene desequilibrio, drogas, cigarrillos, etcétera, o que tiene una obsesión o una perturbación porque puede perjudicar y se hace responsable por las malas influencias o energías que pueda transmitir. Pero ya lo veremos más ampliamente en la próxima clase. Todos estos detalles vistos desde un punto de vista científico, desde un punto de vista moral y técnico, ¿no? Porque todo va a influir. Pero básicamente que tenga una vida sana, una buena alimentación, que se presente bien aseado a la actividad de pase, dada su proximidad física hacia la persona, frente a frente, a quien le van a dar pase. Se recomienda que trate de tener buen descanso a través del sueño para evitar agotamientos, que tenga reposo, etcétera, y que no tenga vicios. Bien. Pero hay clases dedicadas a las condiciones del pasista. Y por supuesto estas características de tener fe, practicar la oración, tener un buen deseo de servir y la voluntad de servir y transmitir buenas energías. Como a todos es dado apelar a los buenos espíritus, orar y desear el bien. Muchas veces basta con imponer las manos sobre el dolor para calmarlo. Es lo que puede hacer cualquier persona cuando es poseedora de fe y de voluntad ardiente, aliadas
a la confianza en Dios. Palabras de Allan Kardec en la Revista Espírita de 1865. Por supuesto que ya dentro del movimiento espírita organizado ya el pasista no es cualquier persona, como dice allí. No, aquí el término cualquier persona se está refiriendo a una persona que tiene esa fe, esa buena voluntad, esa buena intención, pero que ya en el movimiento organizado, pues la persona ha hecho todos los cursos y las disciplinas y los requisitos que conocemos. Bueno, entonces, para finalizar la clase de hoy, hemos resumido aquí factores personales que intervienen en el pase. Por supuesto, repito que es un adelanto para una próxima clase dedicada a este tema. ¿En qué factores intervienen en que una persona transmita buenas o malas energías? Su pensamiento, sus sentimientos, su conducta, su vocabulario, sus emociones, su salud, su capacitación y su higiene. Allí vemos aquí en esta lámina representativa los factores que intervienen. Entonces dejamos aquí y pasamos a las preguntas sobre todos estos temas que resultan muy interesantes. Bien, sí, tenemos varias preguntas ya escritas, así que vamos a pasar a formularlas. Dice, Okay. Hola Álvaro, tú dijiste que no se deben magnetizar los objetos porque no tienen ninguna utilidad, pero aunque no estoy muy seguro que Mesmer, debido a que no podía ayudar con el pase magnético, porque muchas veces había mucha gente, entonces él decidió magnetizar un árbol. Y los enfermeros entonces abrazaban este árbol y muchos se curaban. Entonces podemos ver en este caso que sí puede ser magnetizar los objetos. Sí, indudablemente, cuando no se conocía mucho todo esto, porque muchos de los procedimientos que utilizó Mesmer eran de carácter experimental, él fue experimentando en varios aspectos. Digamos que recordemos que él era ferviente defensor de la idea del fluido universal y de que este fluido universal y la vitalidad estaba en todos los seres y en todos los animales, las plantas y los objetos, y que por supuesto hay un cierto fundamento en que determinados metales y determinados elementos pueden ser mejores catalizadores y conductores de estos fluidos. Entonces él fue experimentando, magnetizando un árbol, también creó una famosa tina, ¿no? Una tina de agua, un barril lleno de agua, de donde salían unos cables y unas varillas. Cuando tenían muchos pacientes, entonces él imponía sus manos sobre ese tanque de agua. De ahí salían unos cables y unas varillas y cada paciente se agarraba una varilla y ahí se quedaba porque eran muchos, ¿no? Se fueron aglomerando. Entonces, él era el único pasista, se podríamos decir. Entonces, inventó todos estos métodos y los pacientes dicen que sentían la corriente, sentían choques eléctricos. También creó una especie de piscina para que los pacientes se metieran allí físicamente y él magnetizaba el agua. Y entonces podemos pensar que eran los momentos, los tiempos de experimentación, en donde él fue poco a poco postulando y descubriendo y experimentando, magnetizando cristales, vidrios, varillas, líquidos, plantas y árboles, como pudimos ver, o directamente a las personas, ¿no? Pero ya todo esto evolucionó, ya vino el conocimiento del mundo espiritual que explicó todas las situaciones y que ya hoy entendemos que no es necesario
tratar de magnetizar un árbol para que las demás personas lo abracen o poder una tina para que la gente se meta. Todo esto termina volviéndose como un espectáculo, un show, etcétera, y que con la imposición de manos, el pase dispersivo sobre el centro coronario y frontal, una etapa de reposo y después doble imposición de manos o unos pases era suficiente porque se pensaba que todos estos elementos ayudaban y podían tener algo de razón a la luz de la física, ¿no? Por la cuestión de la naturaleza de las energías y del magnetismo de los objetos. Pero ya hoy en día se sabe que la aplicación con las manos y la ayuda de los espíritus es suficiente. Indudablemente sí se encuentran personas que utilizan piedras, utilizan cristales, utilizan agujas, utilizan eh, vasijas, agua, etcétera, distintas formas de fluido terapia. Bien, Edinson dice, ¿los pases solo son uno a uno o pueden ser varios pasistas con un solo paciente? Esto entra dentro de las técnicas. Normalmente es uno a uno, ¿no? Normalmente. Pero hay técnicas que incluyen dos o más pasistas alrededor de un paciente. Por ejemplo, hay una técnica que forma una especie de cúpula desobsesiva, sentando al paciente y colocándose a su alrededor cuatro pasistas, ¿no? Uno por el frente, uno por detrás y otros dos por los lados, un lado, y colocan sus manos sobre su cabeza sin tocarlo, elevan el pensamiento, hacen una oración, se hace dentro del salón para casos severos de obsesión y de perturbación. Y esto tiene una denominación como de cúpula desobsesiva, donde crean un campo de energía para limpiar a la persona, digamos, y retirarle los fluidos densos que puede tener y desvincular al obsesor y retirarlo. Hay casos en donde, técnicas en donde utilizan un pasista hacia el frente y otro por detrás, a veces en grupo, el paciente sentado en un círculo y los pasistas a su alrededor, extendiendo sus manos, los pases colectivos que describe André Luis y en sus obras, en donde los pasistas en el mundo espiritual, ante un grupo grande de personas, se sitúan alrededor del público y extienden sus manos y se describe todas las energías que allí se manejan. Entonces hay muy diversas técnicas. Bien, el Exney. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible que ejecutando la técnica se puedan revitalizar al mismo tiempo pasista y paciente? Bueno, la intención básica de un pase revitalizante es precisamente en la suposición de que el pasista está vitalizado y es quien está dando energías vitales a una persona que lo necesita. Como hay una ayuda del mundo espiritual, esas energías están fluyendo a través del organismo físico y energético del pasista. Entonces, el pasista a la vez se está beneficiando de las energías superiores, ¿no? Por eso hay pasistas que dicen que salen mejor cuando salen que cuando llegan. ¿Por qué? Porque todos los pases que ellos dieron tuvieron una retroalimentación, un fluido espiritual que fluyó a través de sus propios centros de fuerza, ¿no? A través de su perispíritu. Y les quedan esas energías a ellos, entonces ellos también se revitalizan, pero esa vitalización viene de los desencarnados, ¿no? No del, por supuesto, por lógica, no va a venir del paciente que no tiene, sino que está esperando que recibir, ¿no? Pero sí, ese es el principio básico de que el pasista, por eso el pasista, que después que dan pase, al final quieren que a otro pasista le dé pase, no se justifica mucho porque se supone que allí había una actividad en donde habían unos espíritus dándole energía a través de su organismo.
no se descarta que en alguna ocasión un pasista pueda sentirse cansado, pueda sentirse débil, pero hay que investigar la causa, porque no se justifica. Él normalmente queda en buenas condiciones. Bien, dice, el pasista puede advertir un mal o maleficio u obsesión desestabilizadora o de energía negativa que pueda presentar el paciente y lo comunica al paciente. Lo puede percibir, pero no puede comunicárselo al paciente. Eso es una indisciplina, una, una creencia equivocada que se tenía hace años de que y habían pasistas que cometían la imprudencia de decirle al paciente lo que le está viendo. Esa información va al director de la actividad, al director de reuniones mediúnicas, al director de pase, al, digamos, a los encargados de alguna de estas tareas o a la persona que les realizó la atención fraterna, normalmente al director de reuniones o al presidente de la institución, porque normalmente no sabemos transmitir estas informaciones al paciente y no las entiende, no conoce el espiritismo, se va a asustar, lo va a malinterpretar. Entonces, no se descarta que un pasista, mientras está dando un pase, perciba cosas negativas de un paciente, pero lo que puede darle es un consejo, pero no decirle que te evitan cosas, ¿no? Porque eso es una indisciplina. Entonces, volvemos a ese famoso caso de que antiguamente los famosos chequeos, en donde se acostaba una persona, se sentaba en medio del círculo y venían todos los videntes a decirle hasta de vidas anteriores y a decirle que fuiste suicida, fuiste soldado, fuiste monja, hiciste lo otro, abortaste, etcétera, o fuiste rey, fuiste reina, guerrero. Entonces eso lo que traía era una confusión en los pacientes que no conocían la doctrina, se volvía una indisciplina, no había como probar esas informaciones, ¿no? Entonces, el famoso ejemplo que se pone de que si una persona está viéndole a otra el aura rojo oscuro, y entonces te estoy viendo el aura, pero la tienes roja oscura, entonces esa etapa se superó de que te estoy viendo una serpiente enrollada en el cuello, tienes una sombra, tienes tal, ¿no? Sino que máximo, por ejemplo, vamos a poner el caso de que una persona le está haciendo una atención fraterna a un paciente y el entrevistador es vidente y de pronto le ve el aura roja oscura al paciente, no le va a decir, tú tienes el aura roja oscura, le va a decir, tienes que dulcificar tu carácter, no encolerizarte, no estresarte, no desesperarte, llevar una vida más tranquila. O sea, convertir la evidencia, si es que se da, en un consejo edificante, pero no es muy edificante estarle diciendo que tenías el aura azul, verde, roja, o la tenías apagada, o la tenías grande o pequeña, la luminosidad, etcétera, ¿no? O la opacidad. Si eso se da, y es la oportunidad de hacerlo, convertir la captación en un consejo que no impresione a la persona. O si le ve algo de salud, dice, bueno, entonces es recomendable que visites al médico, estás en tratamiento, te estás mirando, estás en alguna visita médica, alguna cita, etcétera. Saber manejar todo esto para no por dar una mala impresión. Porque normalmente los pacientes que van a los centros espíritas no son espíritas, conocen muy poco, tienen vagas o equivocadas nociones sobre todos estos temas y pueden salir muy preocupados. Entonces se convierte la percepción en un consejo, en una recomendación. Bien, Nubia, por medios del efecto del pase de adormecimiento es que los espíritus en el mundo espiritual hace que el espíritu se convierta en lobo o perro, o cómo es el proceso para esta zoantropía. Efectivamente, hay espíritus que son obsesores que tienen un poder hipnótico porque lo han cultivado, lo han desarrollado, etcétera, un poder de concentración
un poder de sugestión sobre sus víctimas y le pueden inducir la licantropía o la zoantropía. Lo convencen tanto a través de la sugestión de que es un perro o es un lobo y se modifica su perispíritu aproximándose a la apariencia animalesca, ¿no? Entonces, allí hay un proceso de sugestión hipnótica muy fuerte. ¿Y por qué sucede esto? Primero porque el perispíritu tiene una característica ideoplástica, como vimos, ¿no? Hay, y hay una vinculación del obsesado en el mundo espiritual con el obsesor en el mundo espiritual. Hay una vinculación, hay una culpa en el fondo, hay un resentimiento, hay una venganza. Entonces, esa culpa hace que la persona también sea sugestionable, sea débil, y los vicios que practicaron, etcétera. Todo esto influye y que efectivamente es una sugestión hipnótica fuerte, pero que después eso es reversible cuando ya vienen los espíritus benefactores y lo sacan de ese estado. Bien, ¿por qué razón en los centros espíritas se prohíben que se realicen pases fuera de ellos si estos pases son muy eficaces para realizar una curación o ayudar a alguien en un caso urgente? Bueno, en el espiritismo prácticamente no podemos hablar de prohibición propiamente dicha, ¿no? Pero la persona que asiste a un centro espírita, que ha hecho estos cursos, comprende su responsabilidad, sabe hasta dónde son sus capacidades y no se descarta que en un caso de un enfermo vinculado al centro espírita, los familiares soliciten que le vayan a hacer un pase, ¿no? Se le hace una visita de 2 o 3 delegados de la institución que hacen parte del equipo de pasistas, lo visiten fraternamente, hagan una oración y si las condiciones se presentan o son favorables, se le pueda aplicar un pase, no solo uno, ir varias veces, ¿no? No es una prohibición, pero normalmente se trata de tener una disciplina y un control sobre esto para que no se vuelva un desorden. Y nosotros como humanos de pronto podemos generar la falsa creencia de que tenemos el poder y la facultad de ir a sanar a cuanta persona nos solicita, ¿no? Son casos excepcionales que sí se pueden dar, pero que normalmente se encaminan por el lado correcto, ¿no? De la disciplina y el orden. Nancy Aguilera. Muchas gracias. Qué pena, Alvarito, no me queda claro la pregunta precisamente de Nuria respecto a que si es por medio del efecto del pase de adormecimiento que los espíritus del mundo espiritual hacen que el espíritu se convierta en lobo. Yo no, pues no me queda claro que sea por efecto del pase. En caso de una obsesión con pase o sin pase, si se presenta un tipo de obsesión de ese tipo, se va a dar, pero no es el efecto del pase, es lo que no me queda claro y te agradezco, la verdad, me lo aclares. Ah, sí, sí, está buena la aclaración. Indudablemente tampoco se está refiriendo al pase que se dio en la institución. Lo que pasa es que estos obsesores lo hacen normalmente a través de la concentración mental, sea que pongan sus manos o no, pero ellos pueden hacer un pase oscuro de colocar sus manos sobre el centro coronario del desencarnado. Eso pasa en el mundo espiritual, pero no necesariamente como un pase, porque normalmente estos espíritus lo hacen con la palabra, con la sugestión verbal y mental, o le repiten o le gritan en medio de los insultos, le dicen que tú eres un perro o eres un lobo, y se lo dicen tanto y lo atormentan en medio de una gritería entre varios que lo hacen modificar, pero no es el pase como hemos estado estudiando. Hay casos descritos en Manuel Filomeno y Miranda en donde hay espíritus obsesores que proyectan su mano sobre el centro coronario de, de la enferma
¿no? O en su epífisis, o en su cerebelo, o en su bulbo raquídeo, en donde sí extienden su mano, la aplican allí como una imposición de mano, entonces es un pase oscuro negativo. Pero normalmente la zoantropía y la licantropía se hace a través del poder de la mente y la sugestión verbal para transformar a la persona, ¿no? Temporalmente, su apariencia. ¿Hay Era, todavía plazo para otra pregunta? sí, como no, la última. Sí, dice, Muchas gracias. entonces, cuando un paciente recibe un pase de salud, ¿la energía que ella recibe es suministrada al organismo directamente o esta energía es suministrada al perispíritu del paciente, donde se encuentra la causa real de la enfermedad, repercutiendo en la salud del enfermo? Puede tener cualquiera de esas vías, ¿no? Normalmente, estas energías se canalizan a través del periespíritu, que es absorbente, es altamente energético y altamente absorbente. Su periespíritu se pueden canalizar a través de un centro neurofluídico o pueden ser absorbidas directamente por las células, los tejidos o el órgano, un órgano de la persona. Entonces, según la problemática, así va a ser la vía. Entonces, normalmente lo más indicado es que esto sea a través de un centro neurofluídico o a través del perispíritu. Todos estos elementos, hay una interdependencia energética entre los centros de fuerza, el perispíritu, el cuerpo físico. Entonces, la respuesta es positiva en el sentido que puede ser a cualquiera de estas vías. Entonces, en la próxima clase veremos las técnicas del pase. Para concluir, ¿cuál es la técnica del pase que ha estado promoviendo la Confederación Espírita Colombiana? Entonces, en la próxima veremos como información las múltiples técnicas del pase que se ven dentro del movimiento espírita en general. Bueno, concluimos la actividad de hoy. Sí, Álvaro, parece que Abel tuvo un percance. Sí. Se le desconectó la llamada. Ok, Quedamos un bueno, segundito y enseguida nos preparamos para hacer la oración de cierre mientras se Hay ok. una recupera. última pregunta de Y se Mariola. conserva la grabación, sigue, ¿no? Sí. Sí, la grabación sigue, No, Álvaro. sigue la Bueno, ¿cuál grabación. es la última? Diga, la última pregunta. ¿Cuál es? No sé, ¿quién tiene la pregunta? Buenas noches. Buenas Oiga, noches. ya, empieza el segundo. Mire, la pregunta es la siguiente. Bueno, en una casa espírita donde uno da pases y algún compañero espírita de los mismos que estamos en la reunión, ¿cierto? Si uno le ve algo, ¿se le puede decir o no? No. Bueno, normalmente no se va a interrumpir la actividad de pases para decirle algo a un compañero a quien se le está viendo algo, ¿no? Salvo que sea una cosa como que muy grave o muy extrema. En ese caso, un caso extremo de una cosa muy negativa que se le esté viendo a un pasista, allí debe estar presente el coordinador de la tarea. Entonces, silenciosamente, se le puede decir discretamente al coordinador de la tarea que está observando algo y él sabrá tomar las determinaciones. Pero normalmente no interferir en la actividad, sino cuando ya termina la actividad, que los pasistas se puedan reunir, conversar el caso. Pero esto muy raro sucede, ¿no? Normalmente no sucede, pero debe seguirse como un conducto regular y el momento oportuno para informar al director o a la directora lo que se pudo observar y analizarlo para ver si pudo ser, pudo no ser. Bueno, entonces Muchas gracias. Sí, Álvaro. concluimos la actividad de hoy.
Sí, muchas gracias Álvaro, de verdad que muy ilustrativo y sobre todo la forma como lo presentas tan sencillo, sin ninguna complicación, quitando los velos a veces de misterio que se le colocan a las cosas que no deberían tenerlo, ¿no? Así es. Eso, Ok. muchas gracias por eso. Pienso que, bueno, cerramos. Creo que es tu turno de pronto una oración para cerrar, Álvaro. Y Así ya es. tengo la grabación en este momento. Bueno, damos gracias a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, a los espíritus benefactores que nos han acompañado en nuestros hogares.